Un saludo muy especial a todos ustedes en este día, 8 de mayo del año 2021. Quiero compartir con ustedes la liturgia del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 al 10. En aquellos días Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galicia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia, al llegar cerca a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróada. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la misión, inmediatamente trataron de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarle el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor tierra entera. El Señor es bueno y su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamad al Señor tierra entera. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: un sirviente no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si cumplieron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Espíritu Santo para que sea Él, a través de su acción, quien entre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y nos enseñe todas aquellas cosas, aquellas actitudes, aquellos comportamientos que el Señor sabe que debemos observar y que en muchas ocasiones, por nuestra sordera, por nuestra ceguera espiritual, no hemos entendido y no hemos comprendido. Que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas y que su palabra rompa todo aquello que nos impide escuchar hoy la voz de Dios. En este día quiero partir de esa afirmación que hace en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo: si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. ¿Qué es el odio? Ese sentimiento profundo, una repulsión, un rechazo, un deseo que tiene el ser humano o la persona de causarle daño a alguien o de que le ocurra, desear que le ocurra una desgracia a otra persona. Es un sentimiento que lamentablemente
tenemos los seres humanos en nuestro ser. Es esa forma de ser contrario a lo que Dios quiere, es que nos amemos los unos a los otros. Lamentablemente muchos cumplen lo contrario, se odian unos a otros. En la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice: ¿de dónde salen las peleas y las guerras, sino de los malos deseos que siempre están luchando en su interior? Ustedes quieren algo y si no lo obtienen, asesinan. Envidian y si no lo consiguen, pelean y luchan. No tienen porque no piden, o si piden no lo obtienen porque piden mal, porque lo quieren para gastarlo en sus placeres. Adúlteros, ¿no saben que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Por tanto, quien quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Mundo acá debe entenderse como aquellos criterios del hombre que son contrarios a los criterios de Dios. Por ejemplo, el mundo te dice, ama solo a los que te aman, pero Dios dice, no, ama además a tus enemigos, ora por quienes te persiguen. El mundo te dice, yo puedo decidir lo que puedo hacer, lo que debo hacer con mi cuerpo. Dios te dice, ¿no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? De modo que no se pertenecen a sí mismos. El mundo nos dice, por ejemplo, sepárate de tu esposo o de tu esposa. Dios dice en su palabra, a los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, que no se case con otro, o se reconcilie con el marido, y que el marido no se divorcie de su mujer. Así podríamos colocar muchísimos ejemplos de todas las cosas que Dios a nosotros nos dice que hagamos y que el mundo hace todo lo contrario. Pensemos, por ejemplo, en las personas que consumen estupefacientes. Están dañando su cuerpo, están dañando su salud. Creen que con un estupefaciente, con eso están satisfaciendo su cuerpo, pero no saben y no entienden el daño que se están haciendo a sí mismos. Entonces, la palabra de Dios entonces nos dice hoy, si el mundo los odia, es porque primero me odiaron a mí. Esto es como una cadena. Nosotros sabemos que una cadena es un aro que no tiene un eslabón es un aro, es una figura redonda que no tiene principio ni tiene fin. Y así es Dios, no tiene principio ni tiene fin. Ese aro se une a otro aro que somos nosotros, y ese se une a otro aro que son los demás. Entonces, el que ama a Dios se ama a sí mismo y ama a su prójimo. Pero pensemos en todo lo contrario. Quien no ama a Dios tampoco se ama a sí mismo y tampoco ama a su prójimo, tampoco ama a los demás. Porque estamos poniendo antes que cualquier cosa nuestra vida, nuestro egoísmo, nuestros malos instintos, nuestros malos deseos, así como dice en la carta de Santiago. Ustedes quieren algo y si no lo obtienen, entonces asesinan. Envidia y si no lo consiguen, pelean y luchan. Y no tienen es porque no lo piden, o si lo pidieron es porque lo pidieron mal, porque quieren gastarlo para sus propios placeres. Y dice ese término que a veces es, o a veces no, es duro, adúlteros. Esto quiere significar infieles, desleales con Dios. Adúlteros, ¿no saben que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Vuelvo a decir, porque el mundo nos ofrece muchas cosas que son absolutamente contrarias a Dios. Por tanto, entonces, el que odia a su hermano es porque antes no ha amado a Dios, porque antes ha rechazado a Dios. Entonces, a mí no me están rechazando, sino que quien rechazan es a quién, a Dios. Porque lo que Dios nos dice es, así como lo veíamos en el Evangelio de ayer, ámense unos a otros como yo los he amado.
Entonces, quien odia está haciendo todo lo contrario de lo que Dios le está diciendo de amar. Entonces están diciendo odian. ¿Pero por qué odian? Porque a mí me han odiado primero, a mí me han rechazado primero, a mí no me han aceptado primero. Porque el que me acepta a mí, acepta a su hermano, acepta a su prójimo. Entonces, esto es tremendo porque dice que sentir animadversión por el hermano es ir en contra de lo que Dios nos ha dicho. Entonces dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Nuestras neuronas, las neuronas de nuestro cerebro se asocian unas neuronas con otras que son iguales. Por ello, si usted actúa mal, se asocia con personas que actúan igual que usted. Razón tenían nuestras abuelas cuando decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque terminamos por imitar aquellos comportamientos que tienen los otros. Luego, las personas que piensan como piensa el mundo, que actúan como actúa el mundo, odian o rechazan a quienes piensan o a quienes actúan como Dios, o por lo menos intentan cumplir esa palabra de Dios renunciando a muchas cosas que el mundo ofrece. Es ir contra corriente, es nadar contra la corriente, que nadar contra la corriente no es sencillo. Porque como dice alguien que yo conozco, los esposos fieles somos los raros. Los que creemos en Dios somos los raros. Los que no hacemos muchas cosas que hace el mundo somos los raros. Entonces el mundo, como decía Pablo, el mundo termina haciendo lo que es malo, creyendo que es bueno, y termina rechazando lo bueno, lo malo, dice Pablo, lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Entonces, porque muchos los hacen, muchos lo hacen, no se convierte en bueno. Sigue siendo malo, lo que pasa es que muchos lo hacen y el que no lo hace, entonces es el raro, es el diferente, es el que actúa contra el mundo. Pero miremos entonces a quién es el que nosotros tenemos que agradar, es a Dios. Nuestra vida debe ser una ofrenda permanente a Dios. Ese es el culto, como dice en Romanos 12:1, mi cuerpo debe ser esa ofrenda grata a Dios. Así sabré lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No te adaptes a los criterios del mundo, porque vuelvo a decirlo, así lo dice Santiago, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y dice en Gálatas 5:13, ustedes, hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no está la libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien háganse servidores los unos de los otros por medio del amor, porque toda la ley se cumple con un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si viven mordiéndose y devorándose unos a otros, acabarán destruyéndose todos. Es muy triste ver cómo los hermanos se atacan unos a otros. Miramos todas estas protestas que están haciendo, cómo se creen con el derecho a destruir de pronto una tienda, de pronto un supermercado de alguien que ha trabajado toda su vida y que con mucho esfuerzo ha obtenido ese negocio, lo ha levantado, se ha sacrificado, y de pronto llegan otros que se creen con derecho a esa protesta, que obviamente no es una protesta en el buen sentido de la palabra, y van y le destruyen todo. Se creen con mejor derecho que ellos o golpean a otros o los insultan. Entonces esta palabra es tremenda, porque dice, porque ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero no está la libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien háganse servidores los unos de los otros, porque la ley de Dios se cumple con un precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren lo que advierte Pablo: pero atención, que si viven mordiéndose y devorándose unos a otros, acabarán destruyéndose todos. Entonces esto es un eslabón, vuelvo a decir, es una cadena. Si nosotros amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y amamos al prójimo.
Pero si nos apartamos de Dios, si odiamos a Dios, si rechazamos a Dios, entonces asimismo no nos amamos y tampoco vamos a amar a nuestro prójimo. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Amémonos unos a otros como Dios nos ha amado a nosotros. Respetémonos unos a otros. Tengamos consideración unos a otros, porque Dios no nos llama a nosotros para enfrentarnos, para destruirnos y para devorarnos como hermanos, sino por el contrario, para que nos ayudemos, para que nos amemos y nos respetemos unos a otros. Por eso vamos a orar en este día, Señor. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos invita a amarnos, que nos invita, Señor, a construirnos, a edificarnos, a ayudarnos, a servirnos unos a otros. Señor, si nuestros hermanos fallan y se equivocan, ayúdanos, Señor, a amarlos a pesar de la diferencia, a pesar de sus acciones, a pesar de lo que nos puedan estar destruyendo con sus palabras. No permita, Señor, que nosotros seamos iguales que los que odian, que los que son violentos, que los que te rechazan, que los que rechazan a sus hermanos, Señor. Al contrario, permítenos amarte, Señor, como tú nos amas, para que nosotros podamos amar a los demás. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, todas las personas que por alguna razón tienen en su corazón rencor, odio, animadversión, aquellas personas, Señor, que destruyen, que son violentas, que son agresivas. Hoy te las ponemos en tus santas manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control y que tú cambias y tú transformas corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien llene esos corazones de amor, Señor, de perdón, de misericordia, de compasión hacia el otro. Ayúdanos, Señor, a aceptarte a ti para poder aceptar a nuestros hermanos. Hoy te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.